El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Es posible que nunca estemos realmente enfrentados a la muerte por defender nuestras convicciones personales, pero no es poco común que nos sintamos amenazados por las consecuencias que podríamos experimentar si decimos mantener nuestras creencias. En realidad, es problemático defender lo que creamos cuando estamos amenazados por consecuencias extremas. ¿Por qué o por quién estamos dispuestos incluso a poner en riesgo nuestras vidas? Sadrac, Mesac y Abednego declararon su fe en Dios a pesar de las furiosas amenazas de Nabucodonosor. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en el día de hoy estamos trabajando nuestra lección 24 titulada Fe en medio del horno de fuego, y estaremos utilizando el libro de Daniel capítulo 3, los versículos 19 al 28, y el versículo a memorizar es Daniel capítulo 3 versículo número 28, que dice: y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que tenemos en nuestro corazón, y los objetivos en el día de hoy es exponer cómo la fidelidad llevó a muchos a un nuevo conocimiento de Dios. 2, proponer y reconocer que las situaciones difíciles son oportunidades para que Dios actúe de manera sorprendente. Y número 3, ilustrar formas en que la iglesia puede dar un testimonio fiel de Dios, especialmente en circunstancias aparentemente desesperadoras. El vocabulario también en este día es horno, y horno en nuestro texto expresa una palabra hebrea que bien podría traducirse como fragua u horno de fundición. Probablemente era un espacio amplio, como una habitación dedicada a la mezcla de metales o al horneado de ladrillos. La descripción en el texto genera una imagen según la cual esta habitación tendría una puerta o tal vez dos, pero que por lo demás sería cerrada. No se trata, por supuesto, del habitual horno doméstico con el cual se suele cocinar. Así que les invito a que puedan buscar sus Biblias en el capítulo 3 de Daniel, los versículos 19 en adelante, y estaremos dando lectura a la versión popular que se encuentra escrita en nuestro material educativo para la educación cristiana, El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se le calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los 3 jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 atados? Así es, les respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí.
y los tres salieron de entre las llamas. Y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: «Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios». Y damos gracias en este día por esta palabra leída a nuestro Dios. Oremos juntos. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día queremos darte las gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia educativa y que cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios puedan ser ministrados en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos al texto. Hay mucha información que quiero compartir con ustedes y quiero aprovechar bien el tiempo. Miren, a manera de introducción quiero, antes de entrar al texto, trabajar dos aspectos muy importantes. El primero es tocar de manera general lo que es la literatura apocalíptica, porque ciertamente el libro de Daniel nos presenta ejemplos de literatura apocalíptica. Y lo segundo que quiero trabajar es el marco histórico donde se desarrolla esta literatura apocalíptica, porque surge en algún momento. Y ese momento en el cual surge, miren, a través de un estudio que les voy a presentar acerca de ese tiempo, de ese marco histórico, vamos a poder entender mejor por qué es que surge esto así. Cuando hablamos de literatura apocalíptica, tenemos que dejar saber que es una cosa es el género o la literatura apocalíptica o el género literario apocalíptico, y lo que es el libro Apocalipsis. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el libro Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Aquí estamos haciendo referencia a el género apocalíptico que se encuentra en los libros del Antiguo Testamento, como lo es el libro de Daniel. Bien importante es que, como les mencioné, que mientras esa literatura apocalíptica iba floreciendo, entonces la literatura profética iba menguando. Y esto comienza a darse al final del imperio persa. No olvidemos que el imperio babilonio entra primero, luego entra el imperio persa y luego el imperio griego y después el romano. Pero más adelante vamos a estar hablando de ese marco histórico. Algunos teólogos han descubierto a través de sus investigaciones que existen ciertas secciones pequeñas en algunos libros proféticos del siglo VIII, como Amós, Isaías, Miqueas y Oseas, y también en algunos libros proféticos de el año VII antes de Cristo. Entiéndase Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías. Algunos ejemplos pueden ser Isaías 24, Ezequiel 38, Zacarías 12. Esos son algunos ejemplos. Pero mientras se ha ido estudiando esto, se ha podido descubrir que hay hasta libros proféticos, vamos a decirlo así, completos. Hay libros completos que trabajan este asunto de la literatura apocalíptica. No me quiero detener aquí porque es un tema bien extenso y quiero, ¿verdad?, poder llegar a donde queremos. Ahora, a manera de poder proveerles a ustedes un referente histórico para entender mejor este asunto de cuándo es que empieza a desarrollarse esta literatura apocalíptica, es importante que sepamos varios periodos. El primero es el periodo del Imperio Babilónico. No olvidemos que el Imperio Babilónico, para el 587 a.C. aproximadamente, es que entran a Jerusalén y destruyen toda la ciudad y también destruyen el templo de Salomón. Un añito más tarde, entonces cae Judá. Cae la tribu del norte, las 10 tribus del norte, y luego Judá, que son las últimas dos que quedan, caen más tarde ante el Imperio Babilónico. Pero una vez pasan ese tiempo de exilio,
que llevan entonces a todos estos líderes, llevan a todos estos jóvenes, a los políticos, miren, a todo el liderato a Babilonia para adoctrinarlos. Ahí es que encontramos esta historia de Daniel. Ahora, eso tuvo un tiempo de duración. Luego entra el imperio medo-persa o el imperio persa. Y conocemos bien acerca del imperio persa porque en el año 538 a.C. el rey Ciro fue el que ordenó el regreso de los exiliados a Jerusalén. Y para el 516 aproximadamente antes de Cristo fue que comenzó ese tiempo de reconstrucción del templo, y ahí es que en ese tiempo del imperio persa es que se da el regreso de los exiliados a Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Eso se está dando en ese periodo. Ahí es que podemos entender por qué es entonces que cuando está terminando el imperio medo-persa o el imperio persa, es que vemos que inicia ese asunto, ¿verdad?, de un aumento mayor de lo que es la literatura apocalíptica en contraste, con la literatura profética. Bueno, cuando termina el imperio persa, porque llega a su fin, aproximadamente para el año 332 a.C. al 63 a.C., en ese periodo que se expande el imperio griego a través de Alejandro Magno, y después que muere joven se dividen el imperio entre 4 generales, Ptolomeo, Ptolomeo y se me olvidan los otros 3 generales. Se dividen, Seleucida es otro más, se dividen el imperio como en 4 partes, y se lo dividen así, cogen el bizcocho y lo pican, y se dividieron esa parte. En ese tiempo que se está dando todo esto del imperio griego, el idioma griego o el koiné es el que, comenzó a proliferarse por aquella región. Era el idioma de los negocios, vamos a decirlo así. Y aproximadamente para el año 285 al 246 a.C. se traduce la Biblia hebrea, pero no se traduce completa, se traduce solamente el Pentateuco y los libros de los profetas, y se traducen del hebreo al griego. Y esto se hace en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo II, que solicitó al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén la presencia de 72 sabios, 6 por cada tribu, con el fin de traducir lo que es la Torá o los libros de la ley hebrea al griego koiné. Y a esta traducción que se hizo en Alejandría y se hizo para enriquecer la biblioteca que había en Alejandría, allá en Egipto, se le conoció como la versión Septuaginta. Esa es la famosa Biblia Septuaginta. Es la traducción al griego koiné, inicialmente de la Torá y los profetas. Luego, siglos más tarde, se siguió traduciendo y se añadieron otros escritos hebreos como los libros históricos que usted y yo conocemos, pero también estos sabios judíos que fueron allá a traducir, y sus discípulos añadieron otros libros a la Biblia hebrea que no estaban en la Biblia hebrea porque fueron creación de estos judíos que estaban allí y que habían tenido la experiencia del exilio. A esos libros usted y yo los conocemos como los libros apócrifos. En la Iglesia Católica se le conoce como los deuterocanónicos, y ahí usted va a encontrar la primera y segunda de Macabeos, a Tobías, a Judith, a Eclesiástico y otros libros que están ahí. Y esto fue muy importante porque fíjense, porque en el canon de la Biblia hebrea, el libro de Daniel no aparece entre los libros proféticos, sino entre los escritos, los libros de historia, vamos a decirlo así. Pero en la comunidad de Alejandría en Egipto, estos judíos que estaban allí, que eran descendientes de aquellos que emigraron huyendo del imperio babilónico, entendieron el libro de Daniel de forma muy diferente, y entonces el libro de Daniel lo ubicaron entre los profetas. Y de hecho nuestras Biblias actuales siguen ese orden de esta última versión, donde se incluye el libro de Daniel dentro de los profetas. Pero
el libro de Daniel tiene mucha literatura apocalíptica. Y quiero entonces quiero comentarles a ustedes la diferencia entre la literatura apocalíptica y la profética. De esta manera lo vamos a poder distinguir. Ahora, cuando hablamos de la literatura apocalíptica, número 1, es importante que usted sepa que surgió de forma escrita desde sus inicios. La profética fue oral desde sus orígenes. Así que la apocalíptica surge de forma escrita desde sus inicios y la profética surge de manera oral en sus orígenes. Por eso es que usted ve que son libros que se hablan acerca de la caída de Jerusalén, que Babilonia iba a destruir. Esas profecías que se dan inicialmente de manera oral. Y esa tradición será de esa manera. Ahora, en el género literario apocalíptico, la finalidad es dar esperanza y motivar a la fidelidad y a la resistencia ante las fuerzas del mal. En el caso de la literatura profética, la finalidad es denunciar los pecados e injusticias del pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Así que cuando usted esté leyendo el libro, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como le conocemos algunos, ¿verdad? Usted lee el Antiguo Testamento y cuando usted comienza a ver que hay denuncia de pecados, denuncia de las injusticias, hay un llamado a el arrepentimiento, usted póngale, mire, el sello que eso es del género profético o la literatura profética. Ahora, cuando usted vea en esos libros lo que es anuncios de dar esperanza, de motivar a la fidelidad y a la resistencia ante las fuerzas del mal, eso es género apocalíptico. Y esto es una manera sencilla, ultra sencilla de poder distinguir la una de la otra. Y son herramientas que nos ayudan para poder entender mejor el texto bíblico. Bien. Cuando hablamos del libro de Daniel, se divide en dos partes. La primera es los capítulos del 1 al 6. ¿Y qué presentan esta primera parte? Bueno, ahí nos presentan esta colección de relatos en tercera persona sobre la experiencia de un joven que se llama Daniel y de sus 3 amigos. ¿Quiénes eran? Ananías, Misael y Azarías, que vivieron en las cortes de Babilonia. Ananías, Misael y Azarías, usted y yo también los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Y se destaca la manera en que estos jóvenes lograron alcanzar el respeto y el prestigio en un contexto que era muy adverso a su fe, y como se mantuvieron fieles a sus creencias y fiel a Dios, Dios los puso en gracia. Y me encanta mucho esto porque cuando usted lee esto y lo lee por primera vez y escucha este mensaje, miren, nos enseña algo. Y de hecho, fue escrito con esa razón, para que todo aquel que escuche el mensaje y que estaba viviendo una situación semejante a estos muchachos, mira, quería dejarles saber a través del texto que era posible resistir las amenazas de los grandes poderes y permanecer fieles a nuestro Dios. Esto es lo que quería enseñar. Y además se presenta también, que me encanta mucho, esa capacidad que tenía Daniel de interpretar sueños. Y eso, mis amados hermanos, era una evidencia de la superioridad del Dios que estos muchachos servían sobre aquellos dioses que estaban allí siendo adorados por otros allá en el extranjero. Y estos muchachos decidieron que no iban a adorar a otros dioses. Ahora, la segunda parte de este libro son los capítulos del 7 al 12. Y estos capítulos del 7 al 12 contienen 4 visiones sobre los imperios del mundo y son relatados en primera persona. Y los 4 imperios que mencionan es el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. ¿Ok? Y estas visiones son las que se clasifican como apocalípticas y se relatan, ¿verdad?, para dar esa esperanza e invitar a la resistencia en los momentos de más angustia y de dificultad para la comunidad, así como lo hicieron estos muchachos. Me encanta mucho el libro de Daniel, especialmente el capítulo 12, los versículos 12a y 13. Miren cómo dice: bienaventurado el que espere, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Miren qué hermosa es esa palabra. Porque quienes permanecen, miren, quienes permanecen fieles al Señor, miren, en medio de la corrupción de este mundo, el Señor nos bendice y nos acompaña.
Y aquellos que hemos servido fieles al Señor sabemos y tenemos la confianza de que hay una herencia hermosa para cada uno de nosotros. Y estos muchachos se enfrentaron nada más y nada menos que al rey Nabucodonosor, quien había mandado a construir una estatua aproximadamente de unos 90 pies de alto y había dado las instrucciones que cuando se les dijera a todos los que estaban presentes, los líderes, los gobernantes, el pueblo, tenían que inclinarse a adorar esta estatua. Y el que no lo hiciera lo iban a arrojar a un horno en llamas que ya estaba preparado. Y entonces estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, estos muchachos habían sido puestos frente a la provincia de Babilonia y fueron acusados por otros que tenían unos intereses de cortarle la cabeza a estos muchachos porque Dios los había puesto en gracia y los había puesto al frente de esta provincia de Babilonia. Así que fueron acusados ante el rey porque no querían doblegarse ante aquella estatua, no la querían adorar. Así que el rey se enfogonó mucho y les dijo que cuando ustedes escuchen la música, más les vale que ustedes se inclinen y hagan lo que les he mandado hacer, porque si no los voy a enviar al horno en fuego. Y hay una expresión que dice que es muy importante, dice, y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Y es esta última frase la que se convierte en ese elemento que la historia viene a refutar. Y estos jóvenes confiesan, miren, con mucho coraje y valentía, que su Dios los puede librar y que si no lo hace, que el rey sepa que ellos no adoraron a esos dioses ni a la estatua. Así que estos jóvenes no tenían ninguna duda del poder de Dios para salvarlos, pero si no lo hacía Dios, Dios seguiría siendo Dios. Seguiría Dios siendo el Dios de ellos. Y esto, mis queridos hermanos, es hermoso. Saber que aunque las cosas no salgan como nosotros pensamos, Dios sigue siendo nuestro Dios. Y tiene el poder para salvarnos, pero si no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Y miren, mis amados hermanos, para llegar a ese entendimiento, tenemos que tener una relación bien cercana a nuestro Dios. Y el texto nos dice que Nabucodonosor se molestó y mandó al calentar el horno como 7 veces más y los mandó a amarrar y a tirarlos al horno y mandó a unos soldados a hacer esto. Y cuando los tiraron, dice que los soldados que los tiraron murieron y ellos cayeron. Y de hecho es interesante porque en una antigua versión de la Septuaginta, en alguna versión Septuaginta antigua, se encuentra lo que se conoce como la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, cuando estos estaban en el horno de fuego. De hecho, algunas iglesias luteranas, anglicanas y episcopales utilizan este himno en la adoración cristiana dentro de sus servicios. Y entonces estos jóvenes, cuando caen al horno, sucede algo extraordinario. Y es que el rey pudo ver que en el horno habían 4 personas y esa 4ª persona tenía una apariencia de un Dios. Y me encanta mucho esto porque es una demostración física de la presencia de Dios con los creyentes en medio de los sufrimientos. Y también nos deja saber que ciertamente Dios cumple sus promesas. Porque el Señor prometió acompañarnos, que su presencia estaría con nosotros en medio de las pruebas y de las dificultades. Y en el caso de estos 3 jóvenes, que fue interesante lo que sucedió, dice el texto que el fuego no les hizo ningún daño. Miren, sus ropas estaban intactas, no se habían quemado ni un solo pelo y no tenían olor a humo. Cuando usted escucha esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que esto es un testimonio de la completa y absoluta protección de nuestro Señor. El texto nos dice que el rey se acercó a la puerta y llamó a los jóvenes por sus nombres, y los distinguió como siervos del Dios Altísimo y los mandó a salir. Así que estos jóvenes, me encanta mucho esto porque fueron identificados por su relación con Dios. ¿Cuánto nosotros necesitamos día a día que nos identifiquen en base a nuestra relación con Dios? Interesantemente, esta historia me da curiosidad. Inicia con un rey pidiendo adoración a su estatua y termina con el rey reconociendo a quien se debe adorar realmente. Y acá, a manera de aplicación, podemos decir que quizá no tenemos situaciones
acá en Occidente, donde nuestra vida corra peligro por defender nuestras convicciones religiosas. Eso no lo vemos muy común aquí. Sin embargo, esta no es la realidad, ¿verdad? De otras partes del mundo. Aún siguen muriendo personas, mis amados hermanos, por reconocer abiertamente que son seguidores de Jesucristo, que son cristianos. Sin embargo, es más común acá en Occidente, acá en esta parte del mundo, vernos tentados en claudicar en nuestra fe para salir de un aprieto. O lo contrario, romper con nuestras convicciones para obtener o ganar algo. Y la realidad es que estos tres jóvenes nos están dando un testimonio grandísimo del comportamiento que se espera de un seguidor de Cristo. De igual manera, mis amados hermanos, esta historia nos deja ver aspectos del carácter de Dios que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestro camino. Y quizá algo que nos ayude a esto es una porción que se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo número 2, cuando dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Como diría una parte de una estrofa de un cántico del grupo 33DC que recientemente lanzó, dice: mi Dios hará un camino y yo no temeré. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Señor que siempre, siempre esté con nosotros y que tengamos la confianza de que Él hará un camino para nosotros, aún en medio de nuestros hornos de fuego? Oramos al Señor. Señor, tú conoces muy bien nuestra fragilidad y sabes cuál es nuestro anhelo de serte fieles a ti, a tus convicciones. Y ciertamente te pedimos, Señor, que en medio de nuestras fragilidades tú te puedas hacer fuerte por nosotros. Pon en nosotros el valor y el carácter adecuado y que nos importe más agradarte a ti que a nuestros opresores. Oramos en el nombre de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.